Hola de nuevo, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sechiwata, el tercero ya. En el capítulo de hoy vamos a seguir empapándonos de la cultura guanche. Vamos a seguir conociéndonos, como toca siempre aquí, reconociéndonos y comprendiendo nuestro entorno, nuestra historia, encontrándonos con nosotros mismos, lo que tanta gente se ha esforzado por negarnos durante tanto tiempo, desde lo más alto de todos los gobiernos que han habido hasta el último de los personajes que han gestionado este sistema. Somos el pueblo guanche, que estamos aquí y somos los mismos que hace 600 años, los mismos que hace 300 años, los mismos que 100 años atrás. Y que somos nosotros, que no estamos hablando de un pueblo extinguido, ni nadie, ni una comunidad que haya desaparecido, ni mucho menos como se cuenta, que se haya perdido, ni por muerte, ni por mezclas, ni por nada, que solo se ha hecho desaparecer el pueblo, nuestro pueblo guanche, de la forma pues más cruel posible, que es en la cabeza de la propia gente, ¿de acuerdo? En esto es en lo que consiste la psicosis colectiva total de la que hablaba en el capítulo anterior, una psicosis impuesta desde el nacimiento a todos los que nacen en Canarias, pues esa idea que es impuesta por extranjeros, por la gente que tiene sometida a estas islas, es un concepto de base que tenemos que erradicar ya y terminar con él, no esperar más. Simplemente hay que entender todo esto, convencerse y vivir sabiendo pues eso, quiénes somos. Tener claro que al decir esto, por supuesto, no es nada no tiene que ver con ser xenófobo, ni con buscar problemas, ni tonterías de esas, que no se moleste nadie por ahí, que esto es despertar, esto es tomar conciencia y que estamos pisoteados y que no nos hagan perder el tiempo más con tanta tontería de que si la españolidad y que si no sé qué. Ya el que se ofenda con estas bobadas, pues cosas, problemas suyos, ¿vale? Pues lo he dicho, hay que entender todo esto, porque se insiste en lo contrario cada hora de cada día de la vida de cada uno de nosotros. Están diciéndonos lo contrario de todo esto todo el tiempo. Y estamos aquí, igual que siempre. Estamos adaptados a nuestra época, pero igual que siempre. Adaptados a los invasores, adaptados al yugo de la iglesia, a las mentiras impuestas por todos esos usurpadores que se asentaron aquí. Y tenemos que entender, pues, todas esas mentiras y destaparlas y encontrarnos a nosotros mismos, como les estaba diciendo. Como decía al principio, esto es un shock, y bueno, yo lo repito por si acaso, de que la historia que tenemos es falsa y que está todo cubierto de mentiras. Entonces, lo vuelvo a repetir porque hay gente que está muy empapada del tema guanche, que creen que sí, que me están entendiendo, me dicen, ah, sí, eso ya lo sabía y tal. Pero después sigues hablando con ellos y te das cuenta de que no lo entendieron y que no están interpretando algo que no es lo que yo estoy diciendo. O sea, he dicho 2 capítulos, cosas muy sencillas, y ya se ha formado bastante un galimatías importante. Y voy a tirar por ahí que veo que hay mucha tela que cortar todavía. Entonces vamos a seguir un poco con el tema de las papas y verán que la cosa es un poco más alucinante de lo que parece, ¿no? A ver si poco a poco el vídeo va ganando una intensidad. Bueno, al asunto, el dilema. ¿Qué pasó? Que ya les digo, he dicho 2 bobadas y ya hay mucha gente que está diciendo que eso no puede ser. Yo creo que es más lo de King Edward y tal. Y entonces dice, pero esto qué está pasando aquí, ¿no? El dilema es que, según cuenta la historia oficial, bueno, yo he dicho ya de sobra que la historia que se cuenta es falsa, que los curas enterraron todo en mentiras y que está todo el mundo pues estudiando mentiras y se están oficializando las mentiras. Y en eso está todo el mundo de acuerdo. O sea, todos los que hablan de guanchismo y tal me dicen, sí, sí, eso es así y tal. Pero después cuando discuten las cosas, pues tiran de referencias falsas. Y no, eso es lo que estoy diciendo cuando digo que se mezclan las cosas, ¿vale? Con el tema de las papas se ve un poco el problema ese. ¿Qué pasa con las papas? Que hay una fecha que te dicen a ti que, bueno, primero que pasaron por Canarias y llegaron a Europa en la segunda mitad del siglo XVI, a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Eso es a partir de 1550 aproximadamente. Esta fecha estuvimos nosotros en Canarias sin papas. O sea, se supone que pasaron por aquí para Europa, porque eso es lo que dice la historia oficial. Y luego que en Canarias nosotros no tuvimos papas hasta el siglo, esto es el siglo XVI, porque hay que explicarlo, vamos a explicarlo bien para la gente que no tiene ni idea de guanchismo, pues que se sitúen bien, ¿de acuerdo? Y luego las papas dicen, según esa historia oficial, con sus registros oficiales y sus historiadores oficiales y todo lo oficializado, que las papas llegaron a Canarias en el siglo XVII. ¿Vale? Pasaban por Canarias para Europa, pero aquí no habían papas. A Canarias terminaron llegando en el XVII, en el siglo XVII.
Concretamente, hay un registro del año 1000, lo voy a poner aquí, 1622, que según cuenta el historiador Vieri Clavijo con sus historias de historiadores de esas de Canarias, que las papas las cultivó aquí un tal Juan Bautista de Castro, Nico del Alto, y las trajo de Perú, ¿vale? Y esto, pues, esta es la fecha en la que llegaron las papas a Canarias, se acabó. Este es el dilema, ¿vale? Entonces yo decía Chinegua es guanche. Y el otro día me dicen más de uno que no, que Chinegua no puede ser guanche, que Chinegua es King Edward. Porque sí. Porque eran unas papas que venían de Inglaterra, de las marcas, no sé qué, ya eso a mí me importa muy poco. Pues ese es el dilema tan grande que tenemos. Entonces yo creo que el que mejor va a ver esto es la persona que no tiene ni idea de guanche, la persona que no ha estudiado guanchismo, la persona que no está empapada en mentiras, la persona que no tiene la cabeza llena de convicciones, de cosas mezcladas entre cosas ciertas y cosas inventadas por toda esa chusma que nos dejó esa historia basura. Entonces las papas llegaron, pasaban por Canarias, estamos aquí, y se iban para Europa. Esto en el siglo XV, en el siglo XVI. Llegaban aquí y seguían para allá, para España y para Europa. Pero a Canarias, aquí, no se quedaron hasta 1622, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el galimatías? Pues que si las papas llegaron a Canarias en 1622, no pueden llamarse Chinegua. ¿Y por qué no pueden llamarse Chinegua? Porque en 1622, según cuentan las crónicas oficiales, esas historias tan bonitas que hay, pues ya no se hablaba guanche. Entonces, si no se hablaba guanche, es imposible que la gente llamase a esto Chinegua. Sobre la lengua guanche, lo que duró en Canarias, cuando se extinguió, las fuentes oficiales dicen que la lengua guanche se extinguió en Canarias en, vamos a ir por lo alto, 3 generaciones, ¿vale? 3 generaciones y ya dejaron de hablar guanche. Si vamos a redondear, vamos a ver eso para que también se vea a los que no entienden. Si la conquista de Canarias o de que Tenerife fue la última isla, vamos a suponer que terminó en 1500, por redondear, ¿de acuerdo? Y la lengua guanche se extinguió en 2, 3 generaciones, pues vamos a suponer antes que no, como no había tele, no había internet y tal, no sé qué, pues en 1525 llega la siguiente generación, o incluso antes, pero vamos a ir un poquito así de promedios y tal. En 1550, así, 1550, viene la generación siguiente. En 1575 la siguiente, en 1600 la siguiente, 1625, 1650 la siguiente y así, ¿vale? Entonces, si la conquista terminó aquí, y el guanche se extinguió en 3 generaciones, esta es la generación A, esta es la generación B, esta es la generación C, la D, la E, la F y la G, ¿vale? Si la lengua guanche se extinguió en 3 generaciones, pues esta es una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Estamos hablando que el guanche se extinguió por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tirar por lo alto y vamos a suponer que se extinguió por aquí, por 1600, vamos a hablar de 4 generaciones. Si esta es la generación A, vamos a suponer que vivían una media de 40 y pico, 50 años, 60 años, pues la generación A se perdía por aquí, porque estamos en 1560, más o menos por aquí, ¿no? Entonces la generación A se pierde aquí, la B, si estamos hablando igual, 25, 50, pues la B se pierde por aquí, y la C se pierde pues 1600 y poco, ¿vale? 3 generaciones y se acabó. Las papas llegaron, habíamos dicho, en 1622, y entonces lo pusimos aquí, ¿de acuerdo? 1622, ya aquí no había, o sea, entraron las papas en Canarias, porque hay un registro de un señor, Nico del Alto, que compró esas papas, y eso no se discute, ¿de acuerdo? Mientras tanto fueron yendo por Europa todas. Así que, vale. Entonces, en 1622 llegan las papas a Canarias, y aquí la gente no habla guanche, porque aquí, eso lo entiende todo el mundo, o sea, en 1500 terminan de conquistar la isla, en 1525 hay un sistema educativo
yo qué sé, el ministerio de no sé qué, de curas y profesores ilustrados de no sé cuánto. 1550, 25 años después, ya tienen sus universidades y aquí en el 75 hay internet y en yo qué sé, las imprentas empezaron a fabricar libros de texto gratuitos como ahora y tal. Y entonces, ya por esta época estaba todo el mundo alfabetizado. O sea, no me digan a mí que aquí la gente no va a hablar español. O sea, eso es imposible, ¿vale? Aquí los abuelos con los de 1550 y 1500 tenían abuelos todavía, ¿saben? Porque mucha guerra, lo que quieras, pero seguro que habían abuelos por ahí. Y hablaban guanche. ¿Qué pasa? Que tienen hijos y los hijos le dicen, no, mira, que esto es más moderno es el español, llévate dejándolo, ¿no? Y luego el abuelo se lo dice al nieto, mira, no me hables en guanche que no te entiendo. Y aquí el nieto, pues, abuelo, yo no te entiendo nada, yo hablo español y aquí ya todo es español, ¿vale? Entonces, en 1575, hablar español ya con las islas repletas de gente, con un sistema educativo de primer orden y todo eso, pues lógico que no se hable guanche, ¿vale? Entonces es normal pensar que llegan las papas en 1622, porque hay un registro que lo dice, que se compraron las papas en Perú ese año y no vinieron antes. Y entonces, claro, aquí ya nadie habla guanche, el guanche es esa porquería de lengua que no la entiende nadie, está con los españoles aquí, ¿para qué va a hablar guanche, ¿vale? Eso, no, eso son bobadas. A ver, los que entienden guanche, los que están empapados de guanchismo y los que están saturados de estudiar guanchismo, están diciéndome que tengo razón. Ahora, los que no entienden nada de guanche, los que no han visto guanche en su vida, ni guanchismo ni nada, ¿qué me dicen? Vamos a hablar claro. Vamos a suponer que en las dos islas grandes hay gente que dice que habían 50.000 guanches, 60. Yo digo que habían en cada una de las dos islas grandes 150.000 guanches. ¿Vale? Vamos a poner otro cero que falta ahí. En cada una. Vamos a poner que no, vamos a poner que habían 80.000 en cada una, ¿vale? 80.000 guanches en Tenerife y 80.000 en Gran Canaria. Que yo te digo que para mí que eran esto, ¿vale? Y me están diciendo a mí que aquí llegaron 4 mafiosos, 4 criminales con unos soldados que son más brutos que un barril de vino, con una banda de curas y no sé cuántos asesinos de esos y traficantes de seres humanos, esclavistas de pacotilla, la gente más miserable que ha pisado estas islas nunca, que lo dije ya en el primer capítulo, la gente más vil e inmunda que nadie puede ver por aquí, y se pusieron a enseñar español a todo el mundo, ¿vale? Y los guanches aprendieron español. O sea, es que hay dos cosas. Una es que los españoles te enseñen español y los curas, y que luego los guanches se pongan a aprender español, ¿vale? Entonces, tú vives aquí en tu pueblo guanche, tu pueblo lleva aquí desde siempre, tienes una cultura, una forma de vida y una lengua, y nos están diciendo, que es lo que nos dicen siempre, que éramos tan imbéciles, tan estúpidos y tan inútiles que no teníamos la más mínima idea ni intención de defender nada de lo nuestro. Y que nos encantaba el español y que nos encantaban los curas y los crucifijos y las vírgenes y las iglesias y toda su inmundicia, ¿vale? Y que nosotros, como todo era idílico, todo lo que nos cuentan los curas era un mar en calma y una cosa maravillosa, pues nos escribimos a todo lo que nos vino y dijimos somos españoles y empezamos a cantar. Yo creo que en 1560 ya estaba todo el mundo tarareando yo soy español, 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 ¿vale? Entonces, ya basta, ¿vale? Ya basta. Eso es absurdo, y es una estupidez, es estúpido, igual que lo que dije en el primer capítulo de las mezclas y no sé qué, ¿vale? Yo no voy a decir ahora cuando termino el guanche, ya dejé una pregunta entre vídeo y vídeo preguntándoles cuándo creen ustedes que se dejó de hablar el guanche. Pero primero que nada vamos a situarnos y vamos a entender lo que pasó aquí. Cuando esta gentuza vino a Canarias, vino a esclavizar a la gente, ¿de acuerdo? Esta gente no viene a enseñar español a nadie, viene a hacer dinero, viene a hacer caja y viene a esclavizar a todo el mundo. Y son esclavistas, dale, tengo que escribirlo para que se entienda, son esclavistas. Y los esclavistas lo que imponen por encima de todo es el desprecio. Instauraron un sistema en torno al español. Y ya lo dije, que sí, que tenías que hablar español por la fuerza porque si no había castigo y tal y cual. Pero ¿qué español se habla? Es como si vas a Inglaterra o vas a donde sea y te ves forzado a hablar en inglés porque tienes que apuntarte en un sistema que se maneja en inglés.
pero tú hablas el inglés para defenderte, ¿vale? No pasas de ahí, tú estás 2 años aprendiendo inglés, a lo mejor 1 año, lo que sea. Pero imagínense, eso ahora con los medios que hay, pues vale, aprendes inglés porque haces vida, tal y cual. Pero es que aquí la situación es al revés. Aquí estás en tu país hablando guanche y vienen a decirte que tienes que dejar de vivir como tú vives. Te imponen un sistema, 4 gatos, 4 pelagatos, se arriman en distintas partes de las islas, se ponen por aquí, 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 en medio de todos los guanches. Y más bien, más que aprender español, será al revés. Casi que los españoles tenían que aprender guanche porque si no nadie les hacía ni puñetero caso. Sí, a espada, pues claro. Pero vamos, que no es que no veo yo a los guanches trabajando de sol a sol y recibiendo clases de español en las horas que les sobran, ¿vale? Sino aprendiendo las 4 palabras, aprendiendo a hablar español, aprendiendo a defenderse para trabajar, los mandados que les pongan y nada más. Y luego van aprendiendo en las misas, a rezar o lo que sea y tal, pero no hay escuelas, no hay nada, porque se vive en un entorno feudal esclavo y no hay nada. O sea, no me estén diciendo que se están creyendo todo lo que cuentan los curas de que se alfabetizó a la gente, de que se educó a la gente, de que aprendieron español como si esto fuera siglo XIX, no, el XX vamos a decir, porque el XIX todavía era parecido. Entonces, están esos 2 factores. Primero, que vienen a esclavizar a la gente. Y segundo, los guanches se defienden. Entonces tú defiendes tu cultura al máximo y dices, aquí yo soy guanche, yo no me vengo aquí a... Esta gente que viene aquí a enseñarme español, yo hablo guanche, se acabó. Y los españoles te vienen a despreciar. Tienen que entender que el idioma español se aprendía lo básico y que el que los guanches no supieran español era una ventaja para los españoles. Cuanto menos español supieran, mejor, porque todo va de desprecio, insisto. O sea, el español que viene aquí, cuanto menos sepa el guanche su idioma, mejor, porque todo es en español. Y ellos no vivían para integrarnos a nosotros, vivían para explotarnos a nosotros al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no sabes español, eres más manejable. Si tú no sabes hablar español ni escribir español, eres más útil, eres más esclavo, ¿de acuerdo? Y no me estén diciendo a mí que hoy en día, o hace unos años, las tasas de analfabetismo que hay con el sistema que tenemos, y esforzándose el sistema por alfabetizarnos a todos, y que en esta época, siglos XVI, XVII, pues la gente aprendió español y se puso a hablar español, porque esto era un sistema esclavista, o sea, no había nada más. Habían 4 haciendas con 4 malparidos explotando a la gente, intentando sacar dinero por donde fuese, explotando a la gente de sol a sol, sin darles nada, y la educación es lo último que les iban a dar, ¿vale? Porque así obedecían en todo, no fantaseemos ya con el tema del guanche, ¿vale? La historia oficial dice eso, que sobre esta época, yo entiendo que al decir 2, 3 generaciones, estamos hablando más o menos, siendo por lo alto, pues por aquí, finales del siglo XVI, principios del XVII, apuradito y tal. Entiendo yo que es lo que se refieren cuando dicen que ya desapareció, se dejó de hablar el guanche, ¿vale? Porque eso es lo que dice la historia y ya está. Pero eso no puede ser así, sencillamente. Y entonces vamos a ver si lo podemos comprobar o no. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas y te vas a un mercado del agricultor de estos que tantos hay por todas las islas, del Cabildo de cualquier isla o de Gobierno de Canarias o lo que sea. Y son lugares, digamos, oficiales, así como para darle carácter oficial al tema. Y se dedican a vender verduras y tú vas a comprar papas. Y en la sección de papas, pues, o en la cajita de papas, te encuentras la etiqueta y no dice Chinegua, ni dice Autodate, ni dice... Entonces, a mí esto me parece un poco una locura. O sea, no sé cómo llamarlo. De verdad, me tiene un poco asustado. No sé si asustado, pero es que impresiona. O sea, se cogió la cultura nuestra, los términos nuestros, y se quitaron de ahí y se pusieron unos términos británicos. Porque, no sé, si es que hay que pensar que nosotros no sabíamos hablar ni español, ni inglés, ni nada, que somos un pueblo de... Se nos está diciendo que somos un pueblo, no sé, de incapaces o de burros o de algo así, y que no sabíamos hablar y que eso era otra cosa, pero que nosotros lo pronunciábamos mal. ¿Sabes? Que nosotros estamos aquí como... llevamos al helado desde 1500 que terminó la conquista, llevamos aquí hablando otra cosa que no es guanche y no nos hemos conseguido adaptar y estamos
siempre en este plan, ¿no? Si vemos otras páginas, sitios así, este por ejemplo es del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, una página también oficial, por decirlo así, o con carácter un tanto oficial. Y lo mismo, te dicen, te hablan de papas de las que estamos hablando y te dice variedades tradicionales de importación, King Edward, llamada quinegua o chinegua. Y luego te dice up to date, denominada autodate. Y la Herbst-Pink, llamada rosada. Es decir, se coge lo nuestro, se pone entre paréntesis como secundario. Aquí lo vemos en chinegua y lo vemos en autodate. Y lo vemos en rosada. Eso es secundario, superfluo. Y el nombre que se oficializa, el de la papa, es King Edward, Aptodate y Herbst-Pink, no sé qué. O sea, nos han puesto a los canarios a hablar en inglés por la jeta, ¿sabes? Y nos han dicho, mira, que tú no sabes hablar, esto no es tuyo, ¿de acuerdo? Y encima aquí, con lo de las chinegua, a mí me flipa porque dice que salió de que decíamos quinegua, como, imagínate, yo qué sé, un niño de 1 año que empieza a hablar, tú le dices King Edward y te dice King Edward, ¿sabes? 2 años ya dice King Edward y le pone acento y tal. Pues nosotros no, nosotros quinegua, ¿vale? Porque nosotros no tenemos capacidad para pronunciar ni para nada. Y después de quinegua, pues claro, por eso es chinegua, porque no sabemos decir King Edward, tiene sentido, ¿no? Es como decir, no sé, ¿a usted qué se les ocurre? ¿Tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido? ¿Verdad que sí? Pues no. No. Autodate, autodate. Pues mira, tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Y rosada, Herbst-Pink. Ya no sabemos hablar, pero sabemos traducir. Esto, ¿quién me lo explica? ¿Sabes? Es una cosa de... No entiendo por qué se hizo esto, ni con qué sentido, ni en base a qué. Eso lo veremos ahora. Y nada, que se nos está quitando la lengua para decirnos, pues no. Vale. Aquí hay otra página, esta es de Turismo de Tenerife, también oficial, donde se le dice a los turistas sobre la papa, que es un producto nuestro, y se le habla lo mismo, que las papas son protagonistas de muchas de nuestras recetas y tal y cual. Y lo mismo, aquí en vez de aptodate se dice autodate. Yo hablo en español, en vez de decir autodate, vamos a decirlo en español. Hay una pequeña confusión, hay gente que dice que viene de aptodate, otras de out of date. En realidad da igual, es lo mismo. No es que signifique lo mismo una cosa que la otra, no estoy diciendo eso, sino que el efecto a la hora de interpretar la traducción a nuestro término autodate, el mecanismo que se aprecia es el mismo, ¿no? O sea, entonces, unos dicen que es autodate, otros autodate, da igual. Y lo mismo aquí, te dicen que la papa se llama King Edward, conocida en las islas como quinegua, ahí no lleva diéresis, no vamos a decir nada, no le digas nada a nadie. Y luego quinegua, y ni siquiera dice chinegua, sino que, mira, es que decíamos de quinegua, pronunciamos mal, de King Edward pronunciamos mal y decíamos quinegua, y de ahí lo de chinegua ya ni se nombra. O sea, y encima esto es una web del Gobierno de Canarias, ¿vale? Que ni lo dicen, lo de chinegua, es un disparate, ya es una barbaridad. Y ya está. Y la gente se queda así, claro, tienes que ir a un mercado de estos a vender, a buscarte la vida, a un mercado del agricultor, y por la fuerza tienes que poner una etiqueta que dice King Edward, y por la fuerza tienes que poner una etiqueta que dice Autodate, o lo que te digan ellos, ¿vale? Y si te dicen que no se dice Autodate, sino que se dice Introdate, pues tendrás que poner Introdate, o cosas así, ¿vale? O sea, un disparate. Un poco fuerte, ¿no? A mí por lo menos esto me impresiona mucho. O sea, ¿en base a qué estamos nosotros? Vamos al mercado y en base a qué tengo yo que dejar de decir chinegua y decir King Edward y dejar de decir autodate y empezar a decir out of date. ¿Pero qué es esto? O sea, díganme ustedes, primero, ¿es verdad lo que están contando los historiadores? O sea, ¿yo por qué me tengo que creer lo que me dicen estos esclavistas si vienen aquí a destruirnos? O sea, eso es lo primero. Y segundo, úsenme el sentido común. O sea, vamos a pensar que no tengo ni idea. O sea, yo voy a traducir autodate y King Edward y yo no tengo ni idea de dónde viene eso. Yo no sé guanche, yo no soy guanche, yo no estaba aquí. ¿Por qué tengo yo que decir que eso viene de King Edward y quitarlo de la cultura nuestra? ¿Por qué tengo yo que quitarle eso a la gente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos locos o qué? ¿Y por qué permite la gente esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues por lo que estaba contando en el primer capítulo. ¿Qué pasa?
que hay una historia, que es la oficial, ¿vale? Llegaron los curas, los esclavistas, los salvajes que llegaron aquí a someter a todo el mundo y a destruirnos, y dijeron que la historia, vamos a poner ahí 1450, por ejemplo. Ellos empezaron a decir cómo era la historia a partir de esa época, o de la que les dio la gana, 1300 incluso, porque los guanches les contaron cosas según ellos y tal. Y claro, ellos contaron que la historia aquí era así, aquí ocurrió esto, ¿vale? Esto son mentiras, ¿vale? Todo lo que ellos contaron son mentiras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se cambia los nombres guanches por estos? Porque el gobierno está para eso. O sea, los gobiernos que tenemos o que hemos tenido, lo que decía en el segundo capítulo, solamente se dedican a mantener el negocio, que es mantener la psicosis colectiva que se sembró por parte de los curas y los saqueadores, los invasores y tal. Y entonces esto va a misa, ¿de acuerdo? Lo que dijeron los curas es mentira. Y esto define nuestra vida. Esto, a partir de aquí, define nuestra historia y nuestra conciencia como pueblo, ¿vale? Llegamos a 2019 con una historia basada en mentiras. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de esta época, en todo este tiempo, todo lo que ocurre aquí tiene que estar establecido en base a esas mentiras, en base a los que organizaron el negocio, que son los curas y sus compinches, ¿de acuerdo? Ellos dijeron cómo son las cosas aquí y cómo eran. Entonces, se acepta y se oficializa todo lo que está basado en eso. Entonces, si hoy llega alguien y dice, mire, es que en 1575 el guanche ya no se hablaba. En 1622 llegaron las papas. Esto es lo que dice la historia, esto es lo que dicen las mentiras, ¿vale? Y entonces yo, a partir de esto, es razonable, digo esto. Y el gobierno de Canarias dice, wow, yupi, genial, bien. Eso es así, vamos a tal. Y no hacen nada, simplemente destruyen, arman más jaleo, más, lo embrollan todo más, ¿de acuerdo? Y se dedican a distraer, siempre haciendo negocios, generando tal, en base a esas mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que esté basado en estas mentiras, se le dan reconocimientos, se le dan estrellitas, se le ponen medallitas a todo el mundo, las que hagan falta, ¿vale? Porque eso es mantener el negocio. Y todo, a lo largo del tiempo, sigue igual. Nosotros seguimos viviendo en base a estas mentiras y nosotros seguimos sin conciencia y seguimos sin entender nada, ¿de acuerdo? Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene razón de ser. Porque Chinegua es guanche, es una palabra guanche, y autodate también viene del guanche, ¿vale? Ya no lo veremos. Esto es guanche, esto es nuestro idioma, es nuestra lengua, ¿de acuerdo? Esto es negocio, es un invento y es absurdo, ¿de acuerdo? De eso va todo, eso es lo que estoy contando en el segundo capítulo de la psicosis colectiva. El gobierno de Canarias, el gobierno de España, la iglesia, los que nos tienen aquí burlados todo el rato, solo están defendiendo esto. Están haciendo lo mismo continuamente. Esa es la función de nuestro gobierno, ¿de acuerdo? No se puede, yo no puedo afirmar ahora mismo, quizás podría suponer, pero no puedo decir quién conoce la verdad, quién conoce las mentiras y quién no. Quién sabe quiénes somos, quién sabe nuestra verdadera historia y quién no. Seguro que en la iglesia lo sabe muchísima gente. Seguro que en los gobiernos más de uno también. Pero no podemos ponernos a decir, no, porque tú sabes que no estás engañando, porque tú sabes qué tal. Eso es lo de menos. El asunto es que el gobierno de Canarias, el gobierno de España, la iglesia, están para gobernar, para dirigir en base a las mentiras. Y nada más. Y nada más. Y no te salgas de ahí. No hay libertad, no hay nada que esté fuera de ahí. Es decir,
Yo soy el pueblo guanche, somos el pueblo guanche, somos un pueblo que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso cae fuera de aquí. Entonces jamás se va a defender nada que salga de ahí. Eso es lo que hay que entender. Y esa es la psicosis colectiva. En esto se queda envuelta nuestra vida y nuestra ignorancia, nuestra vida de esclavos. ¿De acuerdo? En eso consiste. O sea, ese es el negocio. Entonces, si dan títulos universitarios, si dan reconocimientos públicos, si dan, yo qué sé, todo lo que se dé oficializado estará justificado en eso. A no ser que tú llegues y rompas con todo eso. Entonces, no se puede de base nadie creer nada de lo que nos contaron los curas. Eso es fundamental, porque son nuestros esclavistas. De base hay que entender que todo lo que cuenta esa gente es mentira. Entonces tenemos que saber distinguir cuando estamos hablando de guanchismo, o los expertos en guanchismo y tal, y no sé qué, que cuando mezclamos lo que es verdaderamente verificable con las historias de los curas. Si por ejemplo veo una excavación arqueológica y veo unos huesos y hago unas pruebas, y esas pruebas me dicen que tienen 2000 años, pues vale. Por supuesto, dando por hecho que no nos mienten los que hacen las pruebas. Estamos hablando de ciencia. Pero luego decir que esos huesos estaban ahí cuando la reina Guanche no sé qué, o cuando el cuento de la fulanita que se dio por el barranco, o de Menganito que mató a no sé quién, eso ya es arriesgarse demasiado, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que tener un poco más de cabeza, ¿bien? En eso consiste el dilema, el que le estaba contando al principio. El tema de las papas, pues es eso, más que nada. Entonces, ¿quién me dice a mí que Chinegua no es guanche? ¿En base a qué? No, pues que los guanches renunciaron a su idioma, se pusieron a aprender español y ya está. Y los niños no aprendían guanche, porque claro, imagínate esos niños viviendo en familia con sus abuelos y sus padres y tal, los padres hasta las narices de los españoles, despreciando a los curas y a los españoles, lo que no se imagina nadie, mirando cómo desaparecía todo lo suyo, cómo se lo quitaban. Y claro, como no se defendían y no querían conservar su cultura, ni querían dejar de existir, los guanches estaban decididos a dejar de existir. Entonces, claro, a los niños les enseñaban en español. Y claro, los niños aprendieron en español, que van a aprender. Los niños veían un guanche hablando un guanche y le escupían, vete a saber, yo qué sé, ¿no? O sea, menos bobadas, ¿vale? Pues ese es el dilema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes se lo creen? Yo no. Y no es ya una cuestión de creérselo, es cuestión de que se puede ver. O sea, todos son cuentos, todo lo de los curas y los españoles son cuentos, ¿entendido? Y ya está. Y como ya les estaba diciendo, Autodate viene del guanche también. O sea, de partida, esa es otra cosa. Ya les dije, de partida primero, hay que suponer que todo lo que nos cuentan es mentira. Y segundo, de partida, hay que suponer que todo lo que tenemos alrededor es guanche. Porque todo lo que hay alrededor es guanche. ¿Vale? O sea, es una barbaridad, no se lo imagino. Y ahora les voy a dar los términos guanches, para que, por lo menos de dos o tres, para que se pongan en situación. Ya dijimos que Chinegua, pues es guanche, que viene de Chinagua. Autodate es más divertida. Autodate van a ver, déjame reducir un poco la letra porque les va a venir. El término autodate viene del guanche también. Autodate es guanche. Todo lo que tienen alrededor, piensen de partida que es guanche. Ya lo irán viendo, ¿vale? Y les voy a decir de dónde viene autodate, no se asusten. Autodate viene de esta palabra guanche. Tautuatata. Así como suena. Ustedes digan en casa tautuatate y díganlo relajado, como si fueran guanches, y acabarán diciendo tautuatate. Porque el tata al final es tata. Tate, suena como un tate, ¿vale? Simplemente díganlo, no voy a, porque tengo yo un poco la risa encima. Pero vayan diciéndolo relajado, se lo repiten, tautuatate, tautuatate, tautuatate. Y sale autodate, ¿de acuerdo? Eso es autodate. ¿Quieren ver otra que es guanche? Las papas que llaman bonitas es guanche. Banata. Esta tengo que confirmarla porque puede ser banata o puede tener una variación, pero vamos a dejarlo así por ahora, ¿de acuerdo? Y eso es guanche. Igual que si empiezas a mirar verduras por un tubo, si empiezas a mirar batata, es guanche, literal. ¿De acuerdo?
sea, y así con un montón. Aprovecho antes que se me olvide lo que les dije en el Facebook. La pronunciación habrá que afinarla. Habrá gente por ahí que sepa guanche en alguna parte que está diciendo que aunque les parezca una locura, seguro que la hay. Entonces vamos a dejarlo claro. La pronunciación es una cosa que veremos luego, pero que no es tampoco nada difícil, no es que se sepa lo que es el idioma, ¿de acuerdo? Así se escribe, lo leemos así, no pasa nada, y luego ya iremos afinando la pronunciación, ¿vale? Que todo eso que tienen delante es guanche. Y todo eso delirio y demás y no sé qué, a mí me da igual, eso no es, ¿de acuerdo? Esto es guanche. Bueno, y ya para acabar hoy, que ya hoy ha sido bastante extravagante el asunto, creo yo. Algo que me han dicho también, que no tengo ni idea, que no voy a decir nada, que no voy a explicar nunca nada. Bueno, yo voy al ritmo que creo conveniente, hay muchas cosas que contar, esto no se puede contar así como así. Tengan en cuenta de lo que estamos hablando y piensen un poquito y... que nada, que hay gente que no se está creyendo nada de lo que estoy diciendo y es normal. Pero voy a intentar demostrarles que sí sé de lo que estoy hablando con algo así un poquito, un jueguito. Hay un sitio en Tenerife que se llama, a ver, Taucho. ¿Lo ven? Ese nombre es un barrio de Tenerife y es un nombre guanche, ¿de acuerdo? Pero, además, hay otro sitio en Tenerife que se llama Taucho, que mucha gente le sonará, y es una casa que está aquí, en Santa Cruz. Y esta es su página. Entonces, les propongo una cosa. Aquí dice que Taucho significa tradición o memoria oral de la historia, pensamientos y costumbres antiguas que se transmiten de generación en generación. Vamos, que es el boca a boca que va de generación en generación, el que lleva la tradición y los recuerdos de los pueblos y demás, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Es una casa que es un centro social o ocupado, no lo tengo muy claro ahora. No los conozco, la verdad. Yo creo que Taucho no significa eso. Entonces le voy a decir lo que significa Taucho y el que pueda que lo averigüe y verá si tengo razón o no. Esta casa, ¿alguien sabe lo que? Yo no lo he preguntado, no tengo ni idea, ¿de acuerdo? Yo no he ido al ayuntamiento a preguntar nada sobre esta casa, ni tengo la más mínima idea. ¿Ustedes saben por qué esta casa se llama Taucho? ¿Por qué le ponen el nombre de Taucho a una casa? Taucho es el nombre que tiene esta casa porque esta casa era un cuartel. Una casa cuartel, como los cuarteles que ven hoy de la Guardia Civil, pues lo mismo. Esta era la casa cuartel de los esclavistas. Vayan ustedes a preguntar y miren de quién era esa casa, de dónde viene, cuándo se hizo, qué antigüedad tiene. A lo mejor no es muy antigua y porque tiene un nombre guanche. Entonces, a ver si es verdad que era una casa cuartel. Y por eso la llamaron así los guanches, Casa Taucho. Y si tengo razón, pues habrá sido suerte. Y les voy a dejar otra, para los que dicen que no tengo ni idea de guanche. Aquí tenemos en Tenerife, aquí, el Chinchero. El Chinchero es un volcán que vamos a buscarlo. Yo, para no hablarles de memoria, está ubicado dentro de los límites municipales de Santiago del Teide, esto es Tenerife, y la última erupción fue el 18 de noviembre de 1909. Aquí tenemos una foto incluso. 1909. ¿Y por qué se llama Chinchero si hizo erupción en 1909 y se dejó de hablar guanche en 1570 o 1600? No sé, los expertos nos lo explicarán. Ahora, los que no tienen ni idea de guanche, no hace falta que les estén explicando mucho ya, porque ya lo están entendiendo. O sea, esto es guanche, chinchero es guanche, ¿de acuerdo? Y les voy a decir lo que significa. Chinchero está diciendo en guanche lo que dijeron las noticias de ese día. Hay crónicas que la tierra estuvo temblando, avisando a la gente mucho tiempo, no sé qué y no sé cuánto y tal. Chinchero es eso, está contando exactamente lo mismo que las crónicas. Y es guanche. Entonces, claro, amigo, que las papas decir Chinegua es King Edward con estas referencias, no sé. Yo hoy creo que ya voy a dejar el vídeo porque ya no puedo más, ¿vale? Ustedes creo que ya les he dado suficiente, no, ahora creo que ya esto es suficiente, ustedes ya lo valoran. Y eso, intenten responderme por qué Chinchero se llama guanche. Ahora me dirán, no, es que ese nombre lo traía del 1500 de, yo qué sé, lo que dicen los curas siempre, que por ahí fue fulano y se tiró al volcán porque lo iba a capturar o porque no soportaba ver cómo les quitaban todos los españoles y cosas así, ¿sabes? Porque, claro, si fuera el nombre de un barranco se hubiera tirado al barranco, pero como es un volcán, te dirán algo de eso, ¿no? Como las historias de toda la vida de los curas. Ustedes sabrán, yo
estas tonterías pues ya basta, ¿vale? Ahora en serio, eso es guanche y es de 1909. Entonces, bueno, creo que por ahí es suficiente, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues nada, gracias por seguir ahí y hasta la próxima.